de responsabilidad social. Recién nos acordamos, un problema, y proyectos vinculados a salud mental y violencia, así como también especialista en campos de docencia e investigación. Ana Sofía tiene se vincula especialmente con temas relacionados a lo que es la psicología comunitaria, ciudadana, y lo que es la responsabilidad social. También tiene experiencia en psicología forense, penitenciaria, y con discapacidad, y lo que es violencia basada en género. Nuevamente les damos la bienvenida, agradecemos realmente el trabajo que han ido plasmando todo este tiempo en esta investigación, y nada, las dejo a cargo de la sala, sin más, para poder todos aprender de ustedes. Adelante. Muchas gracias, Julie. Ana Sofía, ¿podemos compartir, por favor? Sí. Listo. Bien, sí. El día de hoy estamos con Ana Sofía, pero en verdad esta investigación también he contado con Renata Bregallo y Renato Constantino, dos abogados con una amplia experiencia en temas de discapacidad, derecho internacional en temas de discapacidad, ¿no? Y que vienen trabajando mucho con colectivos y asociaciones de discapacidad. Y bueno, al igual que Ana Sofía y yo, pertenecen a la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Tanto Renata como Renato, además, han sido precursores en tener una clínica jurídica de discapacidad, ¿no? E inclusión reconocida a nivel latinoamericano e internacional también, ¿no? Que funciona dentro de la universidad. Y antes de empezar, darle la bienvenida a todas, a todos, ¿no? De parte también de todo el equipo, agradecer a todas las personas que han estado involucradas de alguna manera en la investigación, ya sea porque han participado dando sus testimonios, sus experiencias, sus recomendaciones, o porque nos han vinculado con personas que conocen sobre esta temática o nos han orientado para hacia dónde nos podemos acercar para escuchar historias, para escuchar experiencias. Nos han vinculado con asociaciones colectivas de la sociedad civil y otras, ¿no? Sí queremos comentar que tanto lo que vamos a presentar el día de hoy como lo que está en la presentación que les mostraremos al final, porque todo lo que estamos diciendo está a profundidad en una publicación que además está en la web, ¿no? Y que vamos a poner el link posteriormente, si el equipo de la Frater me ayuda con eso, igual del link de la publicación, ¿no? Todo ha sido respetando la anonimidad y la confidencialidad de todas las personas involucradas en el proceso, ¿no? De cualquier grupo perteneciente, ya sean, como vamos a ver, mujeres con discapacidad, personas de la sociedad civil, personas del Estado o familiares de personas con discapacidad. Y antes de empezar, también quería agradecer a Susana Villalobos, porque ella nos ha ayudado mucho también en lo que llamamos desde la psicología en la supervisión, para cuando trabajamos de temas de violencia, para cuidar a los que cuidan, ¿no? Y para pensar, ¿no? Y Andrea Garcés, que ha colaborado también reflexionando, transcribiendo y empujando también esta investigación, ¿no? Y bueno, a la Frater, a la COSENFE, a la Fundación 11, a todo el equipo técnico de género y discapacidad, ¿no? Sin todas estas personas esto no hubiera podido realizarse, ¿no? Finalmente, o mejor dicho, empecemos, en vez de decir finalmente. Siguiente, por favor. No las vamos a aburrir con temas metodológicos. Queremos ir al corazón de qué se trata de esta investigación, e ir también a lo que se llama comúnmente como la carnecita de la investigación, qué salió, ¿no? Pero sí les queremos contar cuál era el objetivo de la investigación, que es importante, ¿no? Y lo que queríamos, de alguna forma, es recoger diversos aspectos que se presentaban en los espacios de las vidas de las mujeres con discapacidad de las ciudades de Yurimau a Iquitos, ¿no? Y que
queríamos rescatar cómo esto se conllevaba a perpetuar la situación de discriminación, explotación, violencia y abuso a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, ¿no? Entonces queríamos primero como objetivo identificar las causas, identificar las actitudes y prejuicios que perpetúan la violencia y proponer medidas orientadoras para una inclusión social y segura, ¿no? Para esto, siguiente por favor, Ana Sofía. Para esto, ¿qué hicimos, no? Realizamos entrevistas semiestructuradas que, para ponerlo en sencillo, son conversaciones donde rescatábamos la experiencia de las personas, ¿no? Si bien inicialmente esta investigación era principalmente recoger información de Iquitos y Yurimaguas, también contamos con personas que hablaron de Loreto de manera general, de Nauta, y también por las barreras que se enfrentan muchas personas con discapacidad de manera general, historias en el tránsito de Loreto a Lima, por lo mismo que tenían que venir a la ciudad de Lima para atenciones médicas, de rehabilitación u otros, ¿no? ¿Quiénes participaron? Me preguntarán ustedes. Bueno, tuvimos a personas de la sociedad civil, tanto de Iquitos como Yurimaguas, como de Loreto en general, teniendo en total 4 asociaciones civiles de personas con discapacidad que participaron. Tuvimos también personal del sector público que pertenecieron a diferentes instancias, desde centros de emergencia de mujer, desde de MUNAS, desde instancias más macro del país, ¿no? Colegios también, SEBES y otros, ¿no? En total ahí participaron 12 personas del sector público que pudieron dar su mirada, ¿no? En el caso de mujeres con discapacidad, tuvimos 2 mujeres con discapacidad de Iquitos, 2 mujeres de Yurimaguas y 2 mujeres que pertenecían, que contaban historias de Iquitos, pero también podían tener referencias o temas de Nauta, ¿no? Siendo total 6 mujeres, ¿no? En el caso de familiares de mujeres con discapacidad, que mayoritariamente fueron madres, de mujeres con discapacidad, tuvimos 2 de Iquitos, 2 de Yurimaguas, siendo en total 4. En total han participado 26 personas, siendo una un grupo focal, ¿no? Y 20 entrevistas individuales, ¿no? Ahora sí, si vamos a la siguiente, a los resultados. Bueno, esto también es muy importante, disculpen. Tenemos que señalar que de todas maneras, en el caso de las mujeres con discapacidad, tenemos una sobrerepresentación, como se suele decir, mayoritariamente las personas que han querido participar y hemos podido contactar, ¿no? Porque acuérdense que esto ha sido realizado durante la pandemia, teniendo esos sus propios retos, entonces no era tan fácil el contacto, la conectividad, ¿no? Pero hemos tenido mujeres con discapacidad física, ¿no? Y que la edad oscilaba entre 29 y 66 años. Sin embargo, la familia y la sociedad civil han reportado experiencias de personas de síndrome de Down, personas sordas, discapacidad general, ¿no? En el estado hemos tenido reportes de personas sordas, discapacidad general y discapacidad psicosocial, ¿no? Esto es bien importante porque nos habla de que de todas maneras nos falta escuchar de primera mano las voces de la diversidad, ¿no? De lo heterogéneo de otras mujeres con discapacidad y otras experiencias, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, en los resultados los hemos dividido en 2. ¿Por qué? Porque, y eso es algo que comentábamos mucho con Juan, con Julie, que son parte del equipo técnico, ¿no? Y con Ana Sofía y con Renata y Renato, ¿no? Que algo que encontrábamos es que cuando nos reportaban eh, las experiencias de las mujeres con discapacidad, hacían la diferencia entre aquellas cosas que tenían que ver con una situación de discriminación, de violencia que era compartida por las personas con discapacidad, más allá de su género, ¿no? Y por otro lado, nos hablaban ya de experiencias específicas y particulares a las mujeres con discapacidad, que
que recibían una violencia o experimentaban ciertas situaciones que son particularmente diferentes a las que pasan los hombres con discapacidad, ¿no? O las mujeres sin discapacidad, como ha señalado Maritza en el principio, ¿no? Y eso es algo que también pueden ver en el marco teórico o en la introducción de la publicación, ¿no? Que justamente aborda esta condición de vulnerabilidad que tienen las mujeres con discapacidad por ser mujeres y por ser personas con discapacidad. Y acá esto no es que sean débiles en lo absoluto, ¿no? Ni que sean más propensas a, sino tiene que ver con algo que explicará Ana Sofía más adelante, cómo por la condición de discapacidad, cómo pueden existir personas que se aprovechan de esa condición para ejercer violencia, ¿no? Pero eso es, como se dice, un adelanto o un spoiler, creo que dicen a veces, ¿no? Mejor vayamos y empecemos con la aproximación a la situación de las personas con discapacidad en Loreto. Bueno, algo que hemos visto y que nos han señalado es cómo se representa, ¿no? Y cuando decimos representa, tiene que ver con las narrativas sociales construidas, ¿no? Que se evidencian a través de las palabras y cómo las personas hacen referencia a, ¿no? En este caso, a las personas con discapacidad, ¿no? Y acá es bien importante, no es que ni COSENFE, ni la Frater, ni el equipo técnico de género y discapacidad, ni el equipo consultor, digamos, que son estos, sino es cómo observamos que sigue persistiendo una mirada negativa y asistencialista a las personas con discapacidad y que da cuenta de la prevalencia del modelo médico rehabilitador, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿No? Que esto termina siendo esto es estigmatizante además, ¿no? Y no da cuenta de, en verdad, de lo que son las personas con discapacidad. Pero, sin embargo, vemos y observamos que en la sociedad y en algunas partes de Loreto siguen representando, siguen nombrando las personas con discapacidad como indefensas, como bichos raros, como enfermas, como animalitos, como bebitos, pobrecitos, como personas dañadas, dependientes, que no pueden trabajar, como locos, como retardados, como agresivos, ¿no? Si bien esta mirada persiste, debemos señalar que sobre todo aquellas personas eh, que ya son adultas medias o adultas mayores pueden señalar que esto ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Que antes esto era mucho más prevalente, mucho más presente, pero que poco a poco esto ha ido cambiando, ¿no? Y que además, ¿no? Que es algo que vamos a adelantar también, que en ese sentido ha sido muy importante el rol que ha tenido las mujeres líderes con discapacidad, los hombres líderes con discapacidad, la sociedad civil organizada de personas con discapacidad que sensibilizan y tratan de romper con estos estereotipos y esta estigmatización y estas etiquetas erradas, ¿no? Siguiente, por favor. Este, entonces, algo que nos han señalado también es que en general, ¿no? Siguen persistiendo experiencias de discriminación y violencia por ser personas con discapacidad. De manera específica, ¿no? Discriminación en el sentido de que hay poca integración o inclusión, ¿no? Se tiende a segregar a las personas con discapacidad, ¿no? Incluso eh, esto puede ser promovido a veces desde la familia, desde la escuela o desde espacios laborales. Sin embargo, como se ha señalado, muchas veces es por desconocimiento y con mayor información se puede romper esas barreras para la integración e inclusión que son actitudinales, ¿no? También sigue persistiendo, aunque cada vez menos, mejor dicho, aislamiento físico y social de algunas personas o familias que siguen o persisten encerrando a sus hijos con discapacidad o hijas con discapacidad por un desconocimiento,
por también barreras que tienen que ir con que no tienen apoyo del Estado, no tienen apoyo de con quién dejar los hijos o a quién los cuide y tienen que salir a trabajar, ¿no? Pero otra vez la sociedad civil y algunas instancias del Estado, sobre todo las escuelas, los CEBES, tratan de ir incluyendo a las familias donde persiste desconocimiento, falta información, falta apoyo, ¿no? Para que se rompa este desviamiento, ¿no? Bueno, violencia psicológica, ¿no? Burlas, insultos, comentarios, como los que vimos hace un rato, de personas, más de, como que, digamos, de la sociedad civil, de compañeros, compañeras, como vimos en el video al principio, en el colegio, en la escuela, ¿no? Violencia física en menor medida, pero agresiones, puede venir de parte de la familia, ¿no? Por no saber cómo tratar a una persona con discapacidad, por desesperarse por no tener las herramientas u otras, ¿no? Lo importante de que todas estas experiencias de discriminación y violencia es que con información, con sensibilización, podemos mejorar a romper y que cada vez menos personas con discapacidad, mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, pasen por estas situaciones. Siguiente, por favor. De igual manera, es importante señalar qué barreras hemos ido observando que han reportado las personas de Loreto, ¿no? Y esta es una de las más prevalentes en temas de salud, ¿no? Una barrera para el acceso de salud, ¿no? Se señala que hay una falta de profesionales, y es algo que también ha salido en el video, falta de profesionales y especialistas que puedan atender las necesidades de las personas con discapacidad, ¿no? Y más allá de un enfoque de rehabilitación, ¿no? O sea, estamos hablando de soporte psicológico, necesidades eh, eh, también físicas, necesidades de información o soporte para los padres a nivel salud, ¿no? Y claro, muchos reportan que tienen que emigrar a Lima, sobre todo en los primeros años, cuando son niñas, niños o adolescentes, para tener una atención o para tener rehabilitación, ¿no? Del mismo modo, hemos visto que siguen persistiendo problemas a nivel de accesibilidad arquitectónica y urbanística, ¿no? Si bien se ha visto con los años una mejora en zonas urbanas, falta proyectos en las comunidades y falta accesibilidad vertical, como decimos. De igual manera, falta de que en las zonas urbanas sea apta para personas con usuarias de silla de ruedas, usuarias de otros apoyos técnicos, ¿no? Para personas ciegas u otras, ¿no? Y es algo que no se visibiliza y que es importante que se vaya visibilizando e incorporando en los presupuestos municipales, sobre todo ahora que se vienen elecciones, ¿no? Es algo importante cómo se está incorporando esto a nivel municipal, a nivel regional, ¿no? A nivel de educación y trabajo, se ve que sigue habiendo un desconocimiento de las normas por parte de las instituciones eh, sobre qué corresponde, ¿no? Los CEBES siguen teniendo un rol primordial e importante, sin embargo, ya si vamos a universidades privadas, ¿no? O incluso nacionales, o colegios, entre comillas, como se dice, regulares de educación regular, ¿no? Tanto públicos como privados, sigue habiendo un desconocimiento de la norma, ¿no? Y que hay barreras actitudinales que terminan haciendo que las personas con discapacidad no puedan acceder a educación y trabajo, ¿no? Ahí se vuelve fundamental el trabajo de las oficinas regionales, de OREDIS, del CONADIS, ¿no? De las municipalidades, un trabajo integral, ¿no? Y que en ese trabajo se incluyan las voces de aquellos líderes y lideresas de personas con discapacidad y ONGs que trabajan temas de discapacidad en la zona, ¿no? Que sean proyectos consultados
trabajados, pensados, con presupuesto y otros, ¿no? El acceso a la información sigue siendo un problema, el desconocimiento o de algunas familias en temas de derechos de las personas con discapacidad o información, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, no? Esto es bien importante. Esto es muchas veces porque cuando van y acceden a temas de salud o les dicen tu hijo ha nacido con una discapacidad o tu hijo ha adquirido una discapacidad o tu hija ha adquirido una discapacidad, no dan información, no orientan a dónde pueden acercarse o qué información recibir, ¿no? Esto no es una culpa de la familia, sino es no pueden acceder a esa información, ¿no? Además, pasa mucho que últimamente está recayendo que la información está en Internet, ¿no? Pero nos olvidamos que no todo el mundo tiene acceso a plataformas de Internet o que estas son accesibles para las personas con discapacidad y que obviamente no todo el mundo tiene una conexión permanente o equipos que puedan sostener la información que se solicita, la información que está en Internet en el sentido de que no tienen datos, ¿no? Para bajar panfletos, infografías u otros, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, gracias Andrea. Vamos a pasar a presentar la segunda área que les habíamos comentado que hemos gestionado y organizado un poco los resultados en base a estos dos ejes. Y la segunda tiene que ver con la violencia de género hacia mujeres con discapacidad en Iquitos y Yurimaguas específicamente. De hecho, hemos encontrado una diversidad de expresiones de violencia de género hacia mujeres con discapacidad. Lamentablemente, la violencia es algo que ha estado muy presente a lo largo de las vidas de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad que hemos entrevistado, pero también, digamos, historias que nos han contado, como decía Andrea, familias, personas que trabajan con sociedad civil, personas que trabajan dentro del Estado, y que nos han reportado una serie de experiencias de violencia y de abuso diversas, ¿no? La primera de ellas es la violencia y el abuso sexual con contacto corporal. Esto es algo que nos han narrado también a lo largo de la investigación, que es algo lamentablemente frecuente. Tenemos casos o experiencias relacionadas al abuso sexual en términos de tocamientos. También existen casos de violencia sexual, de violaciones sexuales específicamente. Estas violencias y abusos además han sido identificadas a lo largo de la investigación en distintas etapas de la vida, niñez, adolescencia y adultez, lo cual nos indica también que son violencias que están presentes de manera constante y que no es solamente un evento aislado que puede suceder en la vida de una persona, sino que las mujeres con discapacidad han estado expuestas a distintas experiencias de violencia a lo largo de su desarrollo vital, ¿no? Estas experiencias de violencia y abuso, además, han sucedido por una diversidad de actores, ¿no? Han sido perpetradas por una diversidad de actores o de agresores, y se han dado tanto dentro de las familias como en relaciones de parejas, en los espacios de escuela o en el espacio público también, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y estas han sido narradas por, digamos que esas experiencias se han presentado en personas con distintos tipos de discapacidad también, ¿no? Con discapacidad visual, con discapacidad física, personas sordas, personas con discapacidad psicosocial o mental. Y en general creo que eso también da cuenta de cómo es que no es solamente algo único de algún tipo de discapacidad, de algún grupo de personas, sino que es una experiencia de violencia que lamentablemente se está ejerciendo contra las mujeres con distintos agresores, ¿no? Y en distintos contextos. Hemos tenido en ese sentido casos de niñas y adolescentes sordas, por ejemplo, que nos indican que trabajan en las calles de Iquitos y que son expuestas a situaciones de abuso sexual constantemente. Adolescentes y mujeres sordas que realizan, por ejemplo, trabajo de limpieza
o trabajo doméstico y que son abusadas también dentro de los espacios laborales. Casos de niñas con discapacidad física que también han sido víctimas de tocamientos, relaciones sexuales forzadas dentro de las relaciones de pareja también es algo que se ha narrado dentro de las experiencias de violencia y de abuso sexual, y también tenemos varios testimonios de mujeres que reportan haber sido acosadas en las calles de estas ciudades, ¿no? Y por eso también un poco decimos que los espacios en los cuales se presenta la violencia son bastante diversos, ¿no? Tenemos dentro del hogar, las relaciones de pareja, en la familia, en los espacios laborales y en las calles también, ¿no? Entonces, creo que esto también nos invita un poco a pensar en cuáles son esos espacios sobre los cuales necesitamos también trabajar para prevenir que esto siga sucediendo. En el caso específico de acoso callejero, hemos tenido también reportes de casos de acoso recurrente, ¿no? Aquí, bueno, evidentemente también es importante precisar que el acoso sexual no necesita recurrencia para ser catalogado como tal, pero sí ha habido casos, digamos que de personas en las cuales el acoso ha sido de manera recurrente y se ha sostenido de manera recurrente a lo largo del tiempo, inclusive por varios meses, ¿no? Muchas veces, o en algunos casos, estas situaciones de acoso han implicado también el ofrecer dinero o ofrecer hacerse cargo de las mujeres con discapacidad. Hacerse cargo lo ponemos entre comillas, porque de alguna manera esto es algo literal, ¿no? que hemos recogido de la investigación, y que tiene que ver con este prejuicio, este estigma, esta idea de que las mujeres con discapacidad no pueden, digamos, tomar el control de sus vidas, ¿no? Entonces hay un ofrecimiento de dinero para poder también, entre comillas, hacerse cargo de las mujeres con discapacidad y de alguna manera justificar o sustentar estas situaciones de acoso o de abuso, ¿no? Entonces, creemos que es una particularidad que era importante recoger y señalar también. Y finalmente, dentro de los casos de acoso callejero, también hemos identificado que ha habido tocamientos, situaciones de acoso, situaciones de tocamiento por personas extrañas, cuando las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad específicamente, piden algún tipo de soporte con el movimiento, con el traslado de un lugar a otro en el espacio público. Y eso, bueno, también ha sido una experiencia que hemos recogido en este espacio, ¿no? Por otro lado, si bien en menor medida está la situación del aislamiento, como señalaba Andrea, todavía se presenta y con una particularidad específica también para las mujeres con discapacidad, ¿no? Tenemos reportes de mujeres usuarias de sillas de ruedas que nos cuentan experiencias de maltrato, en las cuales se percibe que son tratadas como objetos, ¿no? Y que en ese sentido hay un ejercicio de poder sobre ellas, ¿no? Hay casos también en los que se les limita el desplazamiento específicamente y generalmente parejas o familia pueden, por ejemplo, tomar el control de la silla de ruedas y mover a las personas sin su consentimiento, o no permitirles acceder a ciertos espacios por, digamos, distintos motivos que puedan estar también motivando estas acciones de control y de violencia hacia mujeres con discapacidad, pero que finalmente tienen también este objetivo de limitar, controlar, aislar los movimientos de las mujeres usuarias de sillas de ruedas específicamente, ¿no? Que es un caso que hemos identificado también en esta investigación. Y esto nosotros lo vinculamos también con otro tipo de violencia de género que hemos identificado, que es la violencia económica, que también se ha presentado en las experiencias de las mujeres con discapacidad en Iquitos y Yurimaguas, específicamente con el tema del control de gastos y de presupuestos, ¿no? Esto quiere decir que hay mujeres que son víctimas de violencia económica en el sentido de que no pueden controlar sus propios gastos o que no pueden controlar su propio... Este control se encuentra colocado en otras personas que generalmente son pareja o familia, ¿no? Y que no, entre comillas, permiten que las mujeres con discapacidad
puedan hacerse cargo de sus propias cuentas y de sus propios presupuestos. Por otro lado, tenemos otras experiencias de mujeres con discapacidad relacionadas a la violencia psicológica, en las que se utiliza la condición de discapacidad de las mujeres para poder agredir, vejar y hacer que las mujeres se sientan inferiores, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, una división desproporcionada de las tareas de cuidado en casa, donde estas tareas suelen recaer también en las mujeres con discapacidad, y eso nos habla también de una distribución inequitativa de los roles de cuidado, ¿no? Y de las tareas domésticas en general, que siempre recaen en las mujeres con discapacidad. Y también tenemos la presencia de prejuicios, ¿no? Prejuicios que son verbalizados, es decir, que la violencia verbal también está relacionada a la violencia psicológica, y que en ese sentido hay expresiones verbales en las cuales se juzga a las mujeres con discapacidad, por ejemplo, por tener hijos o hijas, y por ende por tener una sexualidad activa, ¿no? Esto está asociado a una serie de estigmas, de prejuicios, y de estereotipos violentos y agresivos hacia las mujeres con discapacidad, en los cuales se les critica la decisión, por ejemplo, de ejercer una maternidad, y que está relacionado a un prejuicio que es vinculado a la discapacidad, ¿no? Entonces, esto es algo que también hemos identificado, y que las mujeres con discapacidad reportan como estereotipos, prejuicios, como frases que en general escuchan o que les dicen directamente, que evidentemente tienen un impacto emocional y las hacen sentir inferiores o las hacen sentir excluidas de, por ejemplo, la maternidad, de personas que pueden ejercer una sexualidad activa, al igual que cualquier otra persona sin discapacidad, ¿no? Y creo que sí es algo que hemos identificado y que ha sido también reportado por diferentes personas, ¿no? No solamente por las mismas mujeres, sino también que se ha identificado, por ejemplo, en profesionales de la salud, ¿no? Es decir, cuando las mujeres con discapacidad van a un centro de salud, han encontrado este tipo de prejuicios, este tipo de cuestionamientos con respecto a decisiones relacionadas a su sexualidad y a la maternidad, que evidentemente nos hacen pensar en la necesidad también de capacitar o de trabajar con los profesionales de estos centros para poder también evitar que se ejerza este tipo de violencia dentro de las instituciones, ¿no? Tenemos también casos de discriminación laboral, y aquí hablamos de una discriminación laboral doble porque, como hemos visto, existe también una discriminación en general hacia las personas con discapacidad, pero en este caso encontramos una intersección bien específica, ¿no?, entre la discapacidad y el ser mujer, y esto es algo que reportan las mujeres con discapacidad también en base a sus experiencias insertándose en el mundo laboral, ¿no? Han encontrado tal vez espacios que no han sido inclusivos, que han sido directamente discriminatorios, que han sido directamente excluyentes, y en los cuales tal vez ellas se han sentido o han sido cuestionadas por su capacidad de ejercer cierto tipo de tarea debido a que son mujeres con discapacidad, ¿no? Esto puede haber estado presentado, por ejemplo, en formas de cuestionamientos sobre determinada tarea, si es que se podía desempeñar determinada tarea porque era una mujer con discapacidad, ¿no? O pensar que tal vez no iba a poder ejecutar correctamente el trabajo, ¿no? Y está presente en ese sentido desde el momento de la contratación hasta cuando las mujeres con discapacidad están dentro de los espacios de trabajo, ¿no? Por otro lado, en un segundo punto dentro de esta área o de este espacio de trabajo, tenemos también el ejercicio de la sexualidad de las mujeres con discapacidad, y algo bien particular que hemos encontrado en nuestra investigación, y que se relaciona de hecho con algo que otras investigaciones sobre género o violencia de género hacia mujeres con discapacidad en otros espacios también han encontrado, es que
existe también una serie de violencias vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Existe una serie de prejuicios también en los cuales se puede concebir a las mujeres con discapacidad como personas que no tienen sexualidad, ¿no? Y por eso ponemos al final de la diapositiva esto de la negación de la sexualidad. Con eso nos referimos a que en la sociedad se niega que las mujeres con discapacidad tienen una sexualidad sobre la cual además necesitan ser educadas, necesitan entender, necesitan, ¿no? Y esto es parte, digamos, de la educación sexual integral que se debería presentar en distintos espacios, en el desarrollo de las personas, pero que específicamente las mujeres con discapacidad encuentran una ausencia de información, ¿no? Esta ausencia de información no solamente la identifican ellas, sino que también las familias muchas veces no saben cómo educar en temas de sexualidad a sus hijas con discapacidad, específicamente y especialmente en el tema de prevención de abuso sexual, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que en la sociedad se niega que las mujeres con discapacidad tengan una sexualidad, las mujeres con discapacidad no encuentran esa información accesible, digamos que no han recibido ese tipo de educación sexual integral, y las familias, por otro lado, no saben, además, cómo pueden ellas también ejercer esa educación con sus hijas con discapacidad, ¿no? Y esto es bien importante porque no quiere decir necesariamente que las familias oculten la información de sus hijas necesariamente, o al menos no en todos los casos, sino que no saben realmente cómo aproximarse, ¿no? Entonces tenemos distintos niveles, ¿no? Desde la negación hasta el no saber cómo hacerlo, y creo que es importante también ir matizando un poquito eso para también pensar en cómo podemos dirigir quizás las acciones a proveer, ¿no?, esta información, proveer la educación, no solamente en espacios educativos como instituciones, sino también con las familias para poder guiar un poco en ese camino, ¿no? Encontramos también violencia obstétrica. Hay, digamos, una apropiación de las decisiones vinculadas al cuerpo, a la sexualidad y a los procesos reproductivos. Esto, bueno, tiene que ver con desde el uso, por ejemplo, de métodos anticonceptivos hasta, lamentablemente, casos también en los cuales forzosamente se esteriliza a las mujeres, ¿no?, con discapacidad, pensando que eso, digamos, es lo mejor, cuando en realidad es un tipo de violencia y es un tipo de agresión, ¿no? Tenemos reportes también de todos esos matices. Y finalmente también, bueno, uno de los puntos que todavía no he abordado es la tensión entre los límites, entre el cuidado, el control y la libertad, ¿no? Y que a veces esto está relacionado a cómo se concibe la sexualidad de las mujeres con discapacidad y la dificultad muchas veces de las familias o de la sociedad de comprender, o también, bueno, de las instituciones, de comprender cuándo las mujeres están tomando decisiones libremente o cuándo están siendo, digamos, abusadas, ¿no? Y creo que esa tensión ha estado bastante presente en las conversaciones que hemos tenido con todas las personas que han participado en la investigación, y que es un espacio, digamos, es una tensión que es importante que miremos, especialmente para poder trabajar en una educación sexual integral que tenga un enfoque también de inclusión a la discapacidad, ¿no? Por otro lado, tenemos también digamos, una subárea que hemos llamado doble abandono. Hemos tenido varias historias de mujeres que señalan que han vivido vidas, digamos, de abandono constante, ¿no? Y que uno de esos abandonos ha estado relacionado a el abandono de la pareja, ¿no? En términos de asumir la paternidad o de asumir su rol como padre dentro de esa relación de pareja, ¿no? Generalmente esto está atribuido a la vergüenza, al rechazo de la familia, de la pareja, al hecho de que ya tenían otra pareja y buscaban a las mujeres con discapacidad,
únicamente para tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, hay una serie, digamos, de historias relacionadas a abandonos de parejas que están vinculados a prejuicios sobre la discapacidad de las mujeres, ¿no? Y algunos participantes señalan también que hay un aprovechamiento de las condiciones de precariedad de las mujeres con discapacidad para justamente ejercer ese tipo de violencia y digamos que estar con estas mujeres con discapacidad en algunos espacios, pero no asumir su responsabilidad como pareja o como padre, ¿no? Y en algunos casos también hemos tenido algunos reportes de mujeres con discapacidad que sienten que los hijos e hijas tampoco se involucran tanto, digamos, en el cuidado de las mujeres con discapacidad o del hogar, ¿no? Que es algo que también ha salido en algunas de las entrevistas y que suma, digamos, a esta sensación de abandono, ¿no? Finalmente, hemos recogido también algunas reflexiones en relación al impacto de la violencia, los factores asociados que vamos a ir viendo un poquito más adelante. De hecho, la violencia, creemos que es importante señalar que configura una experiencia subjetiva distinta en cada persona. Esto quiere decir que todas las personas experimentamos la violencia de una manera muy particular, y en ese sentido, lo que a una persona le puede afectar de una forma, no necesariamente le va a afectar a la otra de la misma manera, y eso no quiere decir que la situación de violencia sea más o menos para una persona, sino que es simplemente distinta, ¿no? Hay un aspecto emocional también relacionada al impacto de la violencia que se ha narrado muy fuertemente, ¿no? Sentimientos relacionados al miedo, a la tristeza, a la vergüenza. En el aspecto físico también han habido algunas consecuencias físicas, se han desarrollado algunas enfermedades vinculadas a las situaciones de abuso y de violencia. Y en el aspecto social también ha habido una serie de consecuencias, como por ejemplo el abandono de estudios, el abandono laboral, el abandono del hogar, y la limitación de la socialización, ¿no?, de las mujeres con discapacidad con otras personas, y también existen maternidades forzadas, ¿no? Una idea clave que queríamos recoger también es que, si bien estas consecuencias podríamos decir que las presentan también las mujeres sin discapacidad, hay investigaciones que señalan que estas consecuencias suelen ser mayores en las mujeres con discapacidad, y sí creemos que es importante hacer esa precisión, pero al mismo tiempo creemos que es importante siempre precisar que, así como decimos que las experiencias son distintas en cada persona, las experiencias de las mujeres con discapacidad también traen digamos, otro contexto que es importante visibilizar y entender, para justamente configurar un poco cómo es que estas experiencias se están presentando, ¿no? Y por qué estamos hablando de estas experiencias de impacto tan específicas a las mujeres con discapacidad. Hemos recogido, como les comentaba al inicio también, quiénes son las personas que perpetúan la violencia, y las personas que perpetúan la violencia o que hemos identificado en esta investigación son realmente muy diversas, no hay un perfil único, y de hecho caer también en un estereotipo, ¿no?, asociado a los agresores puede también ser perjudicial, en tanto no existe este perfil único. Y la violencia no está asociada necesariamente a un perfil único de único agresor, ¿no? La violencia de género, como sabemos, está arraigado en otras estructuras también de nuestra sociedad, ¿no?, que necesitamos también visibilizar. Tenemos en ese sentido que los agresores generalmente han sido personas que estaban dentro de la familia, parejas o exparejas también, empleadores, profesionales de cuidado, ¿no?, personas que trabajaban en instituciones que estaban, digamos, a cargo del cuidado de las mujeres con discapacidad, o también desconocidos.
Y eso también nos da cuenta de que en realidad la violencia ha sido encontrada en distintos espacios, desde el espacio, digamos, más íntimo y más personal hasta el más público. Entonces, no estamos hablando de que se construye un único agresor y de que existe un perfil único del agresor, sino de que en realidad la violencia está puesta en distintos espacios y se representa también por distintas personas, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos también los factores que contribuyen a la configuración de dinámicas de violencia. Ahí, bueno, queríamos hacer la precisión también de que no estamos hablando necesariamente de causas, porque no es que una cosa cause a la otra, sino que hay distintos factores que terminan configurando esta situación en la cual se presenta la violencia, ¿no? Y son muchos, son muchísimos los factores que hemos identificado, ¿no? Tenemos por un lado machismo y patriarcado, tanto por parte de quien agrede como en el contexto social, y estos son, digamos, los factores que se han identificado a partir de las mismas entrevistas, es decir, que los y las participantes han señalado como factores que contribuyen a estas dinámicas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el tema más macro del machismo y patriarcado, que sabemos que en nuestra sociedad se presenta en altos niveles. Tenemos el desconocimiento de la discapacidad, ¿no? Y ahí nos narran este desconocimiento sobre cómo tratar o vincularse con personas con discapacidad. Las relaciones de poder, ¿no? Existen abusos que son realizados por personas que están en un rol de poder frente a las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, como por ejemplo doctores, educadores, empleadores, cuidadores, adultos, ¿no? Entonces siempre hay una relación de poder que se ha identificado también como factor que contribuye a esto. Los prejuicios que subyacen a las mujeres con discapacidad específicamente, por ejemplo, considerar a las mujeres como personas frágiles, ¿no? O que por ser mujeres con discapacidad y tener escasos recursos económicos, entonces se van a someter a la violencia, ¿no? No van a denunciar, se van a quedar calladas, y no siempre es así, ¿no? O prejuicios, por ejemplo, relacionados a que no tienen sexualidad, que también se utiliza, digamos, estos prejuicios para sustentar o sostener relaciones de violencia. Estereotipos de género tradicionales, ¿no? Pensar que la mujer, por ejemplo, debe estar en casa, que debe atender a la pareja o a los hijos, ¿no? Que tiene un rol específico y que su rol y su espacio es ese, y eso también contribuye a que a que se acentúen estas relaciones de poder y a que se den también las situaciones de violencia. Situaciones de, bueno, el abandono, que también está vinculado muchas veces al desconocimiento de la discapacidad, no saber cómo tratar a la persona con discapacidad, entonces se le abandona. La ausencia de educación sexual y derechos sexuales. No existe una educación sexual integral que aborde específicamente, por ejemplo, temas de consentimiento, temas de violencia, que permita también conocer o prevenir la violencia, pero también identificarla en términos de saber si es que se puede presentar dentro de la familia o dentro de qué espacios, ¿no? Y cómo la identificamos. Y definitivamente no hay tampoco una educación relacionada a, por ejemplo, métodos anticonceptivos, ¿no? Cómo cuidarse, como una mujer que está, digamos, activa sexualmente. Entonces hay una serie de ausencias en términos de la educación sexual y de los derechos sexuales y reproductivos que también se identifican y que contribuyen definitivamente a que la violencia se presente en las mujeres con discapacidad, ¿no? Creo que aquí hemos repetido un par de cositas, pero también tenemos, por ejemplo, la objetivización, percibir a las mujeres con discapacidad como objetos, incluido también la percepción de objetos sexuales, y esta nuevamente es un prejuicio, ¿no? que se sostiene socialmente y que nos habla de estas relaciones de poder que se ejercen contra las mujeres con discapacidad. El rechazo hacia la discapacidad, esto que hablábamos hace un momento, ¿no? De la vergüenza,
la percepción social que está relacionada también a esto, especialmente dentro de las relaciones de pareja, también es algo que está presente. Y bueno, también digamos que un modelo médico que prevalece en el sentido de que se habla de establecer relaciones de pareja con personas sanas, entre comillas, ¿no? Y eso también nos habla de una mirada de la discapacidad desde un modelo bastante médico. Y finalmente la dependencia física y económica de la familia y o de la pareja, en el sentido de que se limitan las posibilidades y las oportunidades de educación y de trabajo para las mujeres con discapacidad, y se genera de alguna manera una situación de dependencia económica, y de dependencia en general en términos de cuidado también, ¿no? Entonces, esta situación, digamos que se va construyendo a lo largo del tiempo, termina colocando a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, ¿no? De la cual otras personas pueden aprovecharse. Entonces, son una serie de factores que contribuyen también a que esto se genere. No quiere decir nuevamente que una sea causa necesariamente de la violencia, o que si eliminamos una, entonces ya no va a existir violencia. Es mucho más complejo que eso, pero hemos recogido y tratado de organizar un poco todos los factores que de la investigación se han identificado como relacionados o vinculados a la violencia, ¿no? Y bueno, eso nos lleva también a finalmente identificar algunas dimensiones políticas y sociales que profundizan la vulnerabilidad y que en ese sentido contribuyen también a la generación de situaciones de violencia, ¿no? Por ejemplo, el ser mujer con discapacidad y lo que eso significa en nuestra sociedad, ¿no? Aquí no quiere decir que simplemente tener la condición de mujer con discapacidad ya de por sí es, digamos, algo que nos coloque en una situación de vulnerabilidad, sino lo que significa en nuestra sociedad eso, configura también una situación en la que se marca una mayor vulnerabilidad, ¿no? Estar en una sociedad machista, las condiciones de pobreza en la que se encuentran muchas mujeres con discapacidad, y eso también, además, ya lo sabemos en términos del Estado por las cifras que tenemos sobre cuántas personas con discapacidad viven en una situación de pobreza, ¿no? El analfabetismo, la falta de acceso también a una educación inclusiva, la ausencia de políticas de prevención en términos de salud, de educación sexual integral, que es algo que se ha identificado también dentro de la investigación. Todos estos son, digamos, ejes políticos, sociales, estructurales que vivimos dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro país, que terminan también acentuando y generando una situación de más vulnerabilidad, ¿no? Bien, Andrea. Sí, gracias Ana Sofía. Como hemos visto, y creo que Ana Sofía ha expuesto de manera clara, tenemos un entramado de experiencias, un entramado de razones por las cuales se termina vulnerando, discriminando, segregando o experimentando violencia las mujeres con discapacidad en la zona que hemos investigado, ¿no? Y claro, frente a esto siempre se preguntan, ¿no? Ya, pero ¿qué se hace? ¿Qué están haciendo frente a la violencia? O cómo han respondido estas mujeres, estas familias a la violencia, ¿no? Y creemos que acá es bien importante poder entender que las acciones frente a la violencia son diversas también, ¿no? Y que hemos encontrado que estas algunas veces incluso se dan de manera, que pueden presentarse en una misma persona o que pueden presentarse en diferentes casos de diferentes maneras. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno de los casos que rescatamos señaló cómo su primera reacción fue silencio, ¿no? Producto del impacto, de la impresión, ¿no? Pero que luego pudo hacer la denuncia, ¿no? Otras personas nos decían que por el contrario había mucho silencio producto de la vergüenza de qué dirán los familiares, qué dirán las personas, cómo las van a juzgar, cómo todavía recae sobre aquellas personas que son sobrevivientes de violencia de género mucha culpa porque se les estigmatiza, se les culpabiliza, ¿no? Entonces,
por ese temor a veces de volver a ser revictimizadas, de volver a ser estigmatizadas, señaladas, ¿no? Se termina internalizando una vergüenza, ¿no? Pero también hay un silencio producto de las represalias, porque, claro, sobre todo en niñas y adolescentes, se veía que a veces el abuso o las agresiones de índole sexual venían con amenazas, ¿no? Amenazas de hacerle daño a ellas, amenazas de hacerles daño a la familia, ¿no? Que es un tipo de manipulación que se hace justamente para condicionar a aquella persona que está haciendo o está experimentando la violencia sexual para que no hable, ¿no? Todos estos silencios se pueden dar en un mismo caso o se pueden presentar de manera diferenciada, ¿no? Sin embargo, eso no quita que en algún momento las personas denuncien o se acerquen a denunciar, ¿no? O que inclusive estos silencios no se presenten. Sin embargo, lo que vemos, y es algo que he reportado muchas veces las personas que pertenecen a sociedad civil o que son líderes, lideresas, mujeres con discapacidad, es que hay muchas barreras para el acceso a justicia, ¿no? Por ejemplo, hay una ausencia de ajustes razonables, una ausencia de enfoque de discapacidad, o a veces no escuchan a la mujer con discapacidad y esperan que hable una familia, un familiar, ¿no? O una amiga u otro, ¿no? Como que todavía no se les da un lugar prioritario o no se tienen las medidas y apoyos necesarios para que se puedan comunicar y entender el proceso de justicia, ¿no? Por otro lado, también tenemos que en algunos casos no se les cree y hay prejuicios, esto sobre todo para mujeres con discapacidad psicosocial, ¿no? Porque tienen algún diagnóstico, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un diagnóstico, entre comillas, de esquizofrenia, su testimonio deja de tener veracidad, lo cual es errado y termina siendo discriminatorio, ¿no? Van a ver justamente que esto es algo que abordamos al inicio, en la introducción del informe que está ahí, de cómo esto debe ser trabajado y cuál es la normativa, ¿no? Entonces, las mujeres que o vencen el silencio o que deciden denunciar siguen enfrentando barreras, lo cual es bastante complejo, ¿no? También hemos observado que hay mucha intervención de terceros y terceras, que nos habla de la importancia de la familia, de asociaciones civiles o de colegios, ¿no? Porque identifican la violencia y van a defender y a denunciar, ¿no? A señalar cuáles son los derechos de las mujeres con discapacidad, a señalar cuáles son los derechos de las mujeres, el acceso a justicia, a acompañar también a madres que sus hijas han sufrido algún tipo de abuso físico o sexual, ¿no? Y se orienta, ¿no? Ahí cabe rescatar el colegio también de los CEBES, ¿no? El trabajo que viene haciendo de manera articulada el MINEDU, el MIMP y la Defensoría por brindar información para que las instituciones escolares puedan actuar, ¿no? De manera articulada y entendiendo la importancia que puede tener el rol de una docente, de una directora informada, ¿no? O de una persona de un centro de emergencia mujer, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver, es necesario, sobre todo, que se siga reforzando y se siga continuando estos esfuerzos, ¿no? Del mismo modo, es importante rescatar que ante los problemas que pueden haber, por ejemplo, de barreras para comunicarse y el acceso a justicia, podemos tener que en el caso de personas sordas, no se cuenta a veces con intérprete de lengua de señas, ¿no? Donde la defensoría, las defensorías y las OREDIs han tenido un rol fundamental en provisionar, ¿no? Intérpretes, ¿no? Sin embargo, recordemos que también algunas personas viven lejos de, ¿no? Viven lejos de los sitios de denuncia, entonces no pueden ir múltiples veces, ¿no? Veamos la barrera que esto ya lo ha señalado, además, otras instancias del Estado, como la Defensoría
¿no? De las dificultades para denunciar durante la pandemia violencia violencia basada en género, ¿no? Tanto para mujeres como para mujeres con discapacidad, ¿no? Porque muchos de las iniciativas que se lanzaron tenían que ver con denuncias mediante WhatsApp, redes, ¿no? O entrando a mesas de partes virtuales. Y no todo el mundo tiene acceso a eso, como habíamos dicho, ¿no? Ya sea porque no son accesibles para personas con discapacidad o por temas económicos de ausencia de datos, ¿no? Entonces, si queremos también buscar justicia, atender la violencia en ese sentido, es necesario poder eliminar estas barreras que se enfrentan para denunciar, ¿no? Siguiente, por favor. En esta línea, creemos que es muy importante señalar la importancia de del rol de las asociaciones civiles que están presentes sobre todo en Iquitos, ¿no? Porque estas terminan siendo, lo conversábamos, como semilleros, espacios donde después, espacios de encuentro que permiten desarrollar lazos de pertenencia y afiliaciones comunitarias, pero también de representación e inclusión, ¿no? Porque aportan a la diversidad dentro de la discapacidad, pero se vuelven semilleros porque las personas, tanto familias como personas con discapacidad, conocen sus derechos y eso les da mucho más herramientas para acceder a la educación, acceder a salud, a justicia, entre otros que son derechos, ¿no? El trabajo con familias es fundamental, ¿no? Salir de una mirada solo punitivista hacia las familias y estigmatizarlas porque no están haciendo lo suficiente o están actuando, entre comillas, negativamente, y entender que están haciendo lo que pueden, pero si se les da más soporte, mayor información, las familias tienen otra mirada, ¿no? Reparar esos vínculos, dar información, ¿no? Integno, da que se pueda dar cuenta que las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad tienen derechos, tienen agencia, tienen autonomía, ¿no? En ese sentido, hemos observado que las asociaciones civiles dan charlas, capacitaciones, trabajan en red hacen proyectos de incidencia, ¿no? A nivel local, a nivel regional, ¿no? Incluso cuando a veces se enteran de algo en una comunidad rural que está lejos, van ahí e informan, ¿no? Y cada persona que pasa por estos espacios luego enseña a otra más, ¿no? Entonces, es sumamente importante el rol, ¿no? Es un rol que no solo debería recaer en ellas, ¿no? También es importante señalar que están tapando, como se dice, huecos o parchando acciones que también deberían recaer en el Estado, ¿no? Y claro, en ese sentido cumplen un rol de vigilancia y articulación importante con el Estado, ¿no? Contaban experiencias de, claro, hay unas veces que tenemos instituciones del Estado, ¿no? Locales, que se acuerdan de las personas con discapacidad en el Día de las Personas con Discapacidad y nos dan víveres, etcétera. Y después todo, la foto, ¿no? Y se olvidan de nosotras, que es como un mensaje de marketing, ¿no? Institucional en vez de una búsqueda de eliminar las brechas para la inclusión de las personas con discapacidad y promover el respeto de derechos, el respeto a las personas con discapacidad, ¿no? Eliminar barreras, entre otras, ¿no? Entonces, las asociaciones civiles tienen un rol fundamental e importantísimo, que creemos que es importante resaltar porque tanto ellas como las mujeres con discapacidad y la familia de personas con discapacidad son las personas que están generando el cambio y la transformación a nivel local y regional, ¿no? Siguiente, por favor. A nivel de propuestas y recomendaciones, creemos que es importante señalar que estas, además, propuestas y recomendaciones salen de la misma sociedad civil, salen de las mismas mujeres con discapacidad y familiares de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, se habla de que tiene que haber capacitación y orientación
sobre la inclusión dirigidas a diversos actores, derechos, autonomía, herramientas para potenciar el perfil profesional y ampliar las oportunidades de acceso a trabajo y educación de calidad, ¿no? Porque así vamos atacando uno de los temas que tiene que ver con la dependencia económica que puede haber de las personas con discapacidad y de las mujeres con discapacidad por ser personas con discapacidad y mujeres, ¿no? Entonces, romper con esa perpetuación de dependencia económica, ¿no? Se vuelve fundamental trabajar con decisiones del Estado para la inclusión de las mujeres con discapacidad y asegurar su acceso a la justicia y vidas libres de discriminación y violencia, ¿no? Entonces, eso tiene que ver que hay que seguir capacitando un trabajo que viene haciendo de manera importante el MIMP en los últimos años, pero tiene que ser continuo porque el personal cambia, entonces tiene que ser permanente. ¿No? Entonces hay que capacitar a las personas que trabajan en los centros de emergencias mujer, hay que capacitar a las personas que atienden población en las comisarías para incorporar un enfoque centrado en la víctima, un enfoque diferenciado, un enfoque de capacidad donde se entienda la diversidad y las diferencias y las necesidades de las mujeres con discapacidad, ¿no? Eso a su vez implica implementar ajustes razonables en las instituciones, ¿no? O mejor dicho, que las instituciones implementen ajustes razonables en su atención, ¿no? Y que se cuente con sistemas de apoyo para el sistema de justicia, ¿no? De igual manera, centrar los esfuerzos en oportunidades para las mujeres con discapacidad y no en dádivas o canastas, ¿no? Esto no quiere decir que hay momentos que la ayuda humanitaria es bien recibida, pero si solo se concentran en ese tipo de acciones, no se cambia la mirada y no se eliminan las brechas, ¿no? Se vuelve importante también sensibilizar a las familias, especialmente en temas de independencia y autonomía, seguir trabajando, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que la articulación entre Estado y sociedad civil. Las asociaciones civiles trabajan muchas veces y tratan de aplicar a los proyectos municipales, ¿no? Que están libres para la sociedad civil, pero no necesariamente son incorporados. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado en la región para trabajar de mano con la sociedad civil, poder brindar presupuesto, poder dar recursos para llegar a más familias, ¿no? Si lean que era importante, muy importante, hacer cuñas radiales, spots televisivos, ¿no? Incorporarlos, y hacerlo de manera otra vez permanente, ¿no? Esto es algo que nos han enfatizado mucho, sobre todo desde los colegios, medidas para asegurar la educación sexual integral, ¿no? Ana Sofía, creo que no se está viendo bien el cuadro de la presentación, los últimos puntos, pero asegurar la educación sexual integral, gracias, involucrando diversos actores, ¿no? Esto implica dar las herramientas no solo a mujeres con discapacidad, sino también a hombres con discapacidad, y dar herramientas a docentes y familias sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, qué necesidades tienen, cómo también pueden tener necesidades fisiológicas o querer tener relaciones de parejas o sexuales sanas, con consentimiento, respeto u otros, ¿no? Y una educación sexual integral ayuda también que las personas puedan identificar señales de potenciales abusos con anterioridad, ¿no? Entonces, sirve para prevenir también, ¿no? Entonces, es importantísimo, ¿no? Señalando, y como hemos dicho, acá también entra el tema de la autonomía, acá también entra el tema de la independencia y preguntar, ¿no? No asumir que las mujeres con discapacidad no tienen un interés en sexualidad, ¿no? Y bueno, lo que habíamos dicho es sensibilización de la sociedad, estrategias publicitarias y comunicacionales. Siguiente, por favor. Ahora, esto es bien importante y estas son unas reflexiones finales que quisiera mostrar, ¿no? De hecho, esta investigación se concentra en temas de violencia, ¿no? Pero las mujeres
con discapacidad y las asociaciones civiles nos han señalado y enseñado que hay todo un mundo más allá de la discapacidad, ¿no? Que si bien se pueden identificar con esa etiqueta, esta no es definitoria para su identidad y que la discapacidad no es un estorbo, ellas son mucho más que su discapacidad, ¿no? O sea, a pesar, ¿no?, de que han sufrido violencia, a pesar que pueden haber sufrido exclusión, ¿no?, también han tenido apoyo, también han tenido redes de soporte, también ha habido familia que las apoya, sociedad civil que sale adelante, experiencias positivas, ¿no? Son trabajadores, madres, indígenas, profesionales, ¿no? Gente que disfruta de la vida, gente que también tiene hijos y que tiene sueños y metas, ¿no? Sienten mucho orgullo de las personas que se han convertido, a pesar de las barreras y dificultades que han tenido que afrontar, sortear debido a su discapacidad y ser eh, mujeres, ¿no? En una sociedad machista como la nuestra. Y además han señalado que están en un proceso continuo de construcción y de tránsito, ¿no? Son más que la violencia que han sufrido y son más que la discapacidad, ¿no? Ojo, no pretendemos acá invalidar narrativas o experiencias donde las políticas identitarias de discapacidad y sobrevivientes de violencia son esenciales para la conquista de derechos, ¿no? Y tampoco queremos romantizar. Creo que tanto las personas que hemos entrevistado como el equipo consultor, COSENFE, la Frater, el equipo técnico y Fundación 11, coincidimos que hubiera sido mucho mejor que nadie pase por este tipo de experiencias. Si queremos prevenirlas y seguir trabajando en temas, seguir sensibilizando, ¿no?, para que esto no se dé. Sin embargo, sí es importante que estas mujeres no quieren ser reducidas a la etiqueta de víctimas de violencia o de personas o mujeres con discapacidad, ¿no? Son más que eso, no las define, no las reduce a eso, ¿no? Y justamente el trabajo que muestran de nivel de activismo, de salir adelante, de sortear esas barreras, muestran ese espíritu de lucha, ¿no? Que es un espíritu de lucha que quieren transmitir a las niñas y adolescentes con discapacidad, ¿no? Que se formen, que aprendan, que señalen cuando algo les molesta, que estén ahí, que se acerquen a los colectivos de mujeres con discapacidad, ¿no? Y nos parecía un mensaje muy bonito y un mensaje con el que queríamos acabar, ¿no? Y no sé, Ana Sofía, si antes de acabar podemos enseñar la portada de lo que es la publicación, ¿no? Eh, Sí. porque la puedan observar, ¿no? El link está ahí para que puedan leerla de manera de nivel a mayor profundidad, ¿no? Pero igual le queríamos enseñar un poco la portada y es una... ¿Cuántas páginas es más o menos, Ana Sofía? Que ya no me acuerdo. Sí, son varias. A ver, Sí. son 88 páginas. Sí, nosotras estamos reduciendo, ¿no? Y creo que eso es bien importante, una investigación que ha sido bastante interesante, bastante compleja, ¿no? En una presentación breve, pero pueden profundizar sobre esto mucho más en en esta publicación, ¿no? En la que hay mucho cariño, pero sobre todo están las voces de las mujeres con discapacidad, su familia y la sociedad civil, ¿no? O sea, o sea, nos referimos a los colectivos de personas con discapacidad, ¿no? Y creemos que es muy importante resaltar eso, ¿no? O sea, si bien muchas personas del Estado también sus voces están presentes, creemos que lo más valioso son las voces de todas estas personas y mujeres con discapacidad que han compartido sus historias, sus trayectorias de vida, sus experiencias con nosotras y no queríamos terminar sin agradecerles nuevamente a ellas, ¿no? Y como prometimos, acá está la publicación donde van a poder encontrar algunas de estas historias de manera confidencial y anónima y que esperemos que ayude a sensibilizar y seguir trabajando a nivel local y regional, ¿no? Tanto en Iquitos, Yurimaguas como en Loreto. No sé, Ana Sofía, si quieres agregar algo. De mi lado, muchas gracias. Yo solamente agradecer, bueno, reiterar el agradecimiento a todas las personas que han participado de la investigación, especialmente a las mujeres con discapacidad,
Y bueno, a a las personas de las instituciones que han hecho posible también que se pueda realizar este proyecto, ¿no? Así que nada, gracias a todas las personas también que se han conectado el día de hoy, que nos han escuchado. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, bueno, este es el momento, me parece, ya para hacerla. Pueden ir dejando sus preguntas o comentarios en el chat. Y eso sería todo desde mi lado también. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Andrea, muchas gracias Ana Sofía. No se vayan todavía. Vamos a esperar si alguien de los invitados que están en este momento en el Zoom o en el chat, posiblemente, si pueden ayudarme a revisar, hay alguna pregunta que podamos hacerles ahora a las dos consultoras, investigadoras de esta realmente vasta investigación en Yurimaguas e Iquitos. Venga, otras veces somos muy, muy preguntones. Entonces quiere decir que la exposición realmente que ustedes han hecho en este momento pues ha sido sumamente importante. Bueno, mientras si alguien se anima, yo sí quisiera hacerle una pregunta a ustedes como equipo en representación de todos los investigadores. Esta investigación ha tomado realmente bastante tiempo. Como ustedes mismas han manifestado, se ha hecho realmente en épocas de pandemia, en momentos los más críticos, lo cual ha implicado hacer un trabajo, atraviesa como estamos en este momento un trabajo virtual, lo cual complica. Al margen de esta situación, digamos, que todos la hemos vivido, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que ustedes han podido encontrar, ya por decirlo entre comillas, en el campo, ya en el momento de acceder a las participantes o a las personas con las cuales tenían ustedes que conversar, tenían ustedes que sacar ese testimonio que permitiera esta investigación? Sí, gracias, Yuli. Yo creo que uno de los grandes desafíos justamente en la recolección de información, como hablamos metodológicamente, está de todas maneras ligado a la época de pandemia, ¿no? El Ministerio de Salud, ¿no? Y la OMS dieron claras recomendaciones de que uno de los grupos vulnerables, ¿no? Eran las personas con discapacidad, ¿no? Y que no se les debería, exponer al COVID-19, ¿no? Entonces, ahí obviamente es mucho mejor poder ir a la misma región de Loreto, viajar, juntarnos con las asociaciones. Sin embargo, esto no lo podíamos hacer porque fue además en una etapa, es que ha pasado tanto lo de la pandemia que ha parecido tan larga, que en una etapa que todavía no sabíamos si las personas, si en el Perú íbamos a recibir vacunas o no, ha sido sumamente complejo y difícil, ¿no? Entonces teníamos que proteger tanto a las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad, pero también al equipo, ¿no? Entonces, eso significó un primer reto. Y ahí se empieza a complejizar algunas de las metodologías que utilizamos en este tipo de investigaciones, como el mapeo de actores, ¿no? ¿Quiénes son? ¿No? Porque claro, la conexión no era tan buena en Internet, dependíamos de las lluvias, de los datos u otros, ¿no? Entonces, eso fue un gran problema, ¿no? Y no todo el mundo tenía teléfonos, celulares con datos, ¿no? Entonces, mucho fue por llamadas telefónicas, ¿no? Y creo que perder ese contacto, ese vínculo cara a cara, ha sido un reto. Sin embargo, a pesar de ello, las mujeres con discapacidad se involucraron bastante, ¿no? Creemos que el otro problema de la pandemia es que algunas instituciones del Estado, por más de tener las mesas de partes virtuales y los teléfonos públicos por transparencia,
no contestaban o estaban sobresaturadas, ¿no? Entonces, eso hacía que muchas veces, no sé, con Ana Sofía hemos tenido con algunas personas o instituciones como 10, 15 reprogramaciones, ¿no? Y es poder adaptarse a esas necesidades. Y yo creo que ahí, tanto el equipo técnico como la COSENFE, ¿no? Nos hemos debido adaptar y, ok, tomemos el tiempo que necesite para que salga bien, ¿no? Entonces, eso ha sido bastante importante, ¿no? Entonces, eso ha sido lo más complejo, ¿no? Porque hemos tenido que pasar de entrevistas telefónicas o por Zoom, ¿no? En vez de tener también grupos de conjunto, grupos de discusión que nos hubiera gustado más tener, ¿no? Pero igual hemos podido hacer o recoger información, ¿no? O sea, no es que no se pueda recoger información con población que puede tener comorbilidades o ser vulnerable, porque todavía no hemos terminado de investigar la ciencia, no nos ha terminado de señalar qué tan peligroso es eh, el COVID para las personas con discapacidad o ciertas comorbilidades. Todavía tenemos mucho que aprender, ¿no? Entonces, no es que no se pueda hacer. El teléfono ha sido muy útil y lo hemos podido utilizar, pero también hemos tenido que adaptarnos justamente a la dificultad de que algunas personas no tenían teléfonos celulares o sus teléfonos celulares no cambiaban, ¿no? Y a esa falta de contacto más cercano que te da la presencialidad, ¿no? No Claro, sé, Ana Sofía, el cara a el cara a cara, cara, sí, el cara a cara. cara a cara. No sé, Ana Sofía, si quieres comentar algo de eso o algún otro reto que se te ocurra. Bueno, no, sumar a lo que ha dicho Andrea, creo que ha sido un trabajo complejo en ese sentido y la pandemia definitivamente ha implicado un reto adicional. Pensaba también en esto último que señaló Andrea sobre, creo que sí es una limitación, ¿no? El acceso, digamos, al espacio físico, el poco acceso al espacio físico, el no acceso al espacio físico que hemos tenido, también ha limitado las personas con las que hemos podido conversar, ¿no? De hecho, hay muchas mujeres con discapacidad que no tienen teléfono celular o no tienen acceso a internet, y que de hecho algunas instituciones nos comentaban que trabajaban con mujeres con discapacidad, pero que no era posible que las podamos contactar nosotras porque no tenían acceso a líneas, ¿no? Sobre las cuales podíamos hacer las entrevistas. Y si bien en algunos casos hemos podido manejar esa situación, ¿no? Y prestarse el teléfono, tratar de buscar un espacio privado para conversar, etcétera, creo que eso también es algo que sí quizás puede haber afectado también la participación de las mujeres con discapacidad, pero bueno, finalmente se logró también, como dice Andrea, hacer, o sea, no es algo imposible, se ha podido también hacer las entrevistas con algunas mujeres con discapacidad, pero sí creo que evidentemente es algo distinto, particular, ¿no? Y específico trabajar en medio de una pandemia con limitaciones en la comunicación, ¿no? Claro que sí. Sí. Bueno, nuevamente darles las Tenemos una gracias. pregunta ahí, Julie, en el chat, A ver, ¿no? permítame. Que nos preguntan, sorteando esa dificultad, ¿en alguna etapa de la investigación se ha podido encontrar algún elemento cultural o de creencias sobre la discapacidad derivadas de la cosmovisión de la selva que les haya llamado la atención o que la distingan de las ideas en la sierra o en la costa, ¿no? Y esa es una pregunta que ha salido ya, ¿no? Y que también fue una hipótesis que dijimos de manera así, tratando de que no tengamos sesgos culturales, igual, si esto se iba a presentar o no, ¿no? Y ahí yo creo que hay dos niveles. Para empezar, que hemos trabajado en zonas urbanas, ¿no? Que es Iquitos y Yurimaguas. Entonces no hemos estado o no hemos entrado todas las zonas rurales. Sin embargo, las asociaciones civiles y algunas personas que en algún momento han pertenecido a comunidades indígenas, sí nos han señalado que en algunas comunidades rurales sigue prevaleciendo esta mirada, de que la discapacidad puede ser una maldición, una cuestión de brujería o del demonio, ¿no? Esto sobre todo cuando hay desconocimiento, pero esto es sorteado o trabajado, y ahí me parece fundamental el rol de las asociaciones civiles, y con Ana Sofía, con Renato y con Renata nos sorprendíamos, porque las asociaciones civiles se enteraban de algún caso o las lideresas, ¿no? E iban a la zona y sensibilizaban y se daban. Entonces era algo que se rompía, ¿no? Sobre todo si teníamos presencia también de
personas del MINSA, ¿no? Explicando. Pero también nos han dicho, y creo que es importante, que cada vez más, o que, mejor dicho, cada vez menos prevalece esta creencia, que es algo que se está rompiendo, ¿no? Generacionalmente, lo cual es importante, pero la chamba tiene que continuar ahí. Creemos que otro elemento, tal vez no cultural per se, pero sí regional, es la alta prevalencia, sobre todo en mujeres que ya están dentro de una adultez sobre los 30 años, ¿no? De 35 a más, una alta prevalencia de ciertas discapacidades físicas por o ausencia de vacunas, ¿no? Eh, o por algunos problemas no detectados a tiempo durante el parto o su niñez, ¿no? Que pudieron ser prevenidas, ¿no? Justo en todo este tema de la información y las vacunas que estamos trabajando, ¿no? Se vuelve justamente muy importante de informar a los padres y que sepan, ¿no? Claro, esto ya no es tan prevalente porque la vacuna, en este caso del polio, cada vez esta es parte de lo que del kit de vacunas que se pone tempranamente, ¿no? Pero hace un tiempo eso era un problema. La otra dificultad o tema cultural que hemos visto es en el tema de la denuncia, que cuando algunas veces personas de comunidades indígenas donde la lengua no necesariamente es el español, a veces no conocen el español y quienes conocen español pueden ser sus padres o los líderes de las comunidades, lo cual hace que se invisibilice su voz, ¿no? Lo cual puede ser sorteado con intérpretes desde, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Cultura a disposición, ¿no? Entonces, pero tantos elementos culturales no hemos encontrado, no quiere decir que existan, se tendría que hacer más investigaciones en las partes de las comunidades y en espacios rurales. Hay una pregunta más, Ana Sofía, que he visto, no sé si quieres complementar esta y tal vez responder esa que está en el chat. Sí, bueno, lo único que quería sumar también es, creo que el tema de la falta quizás de servicios dentro de Iquitos, Yurimaguas o zonas aledañas también que se encuentran en esta región, también ha hecho que existan otros espacios donde las mujeres pueden ser víctimas de violencia, ¿no? Espacios de migración, de traslado, el tener que, digamos, venir a Lima, por ejemplo, para recibir algún tipo de tratamiento específico que necesitaban en ese momento, ¿no? Tratamientos médicos, o venir también aquí y estar en espacios de cuidado, fuera de casa también puede exponer a las mujeres con discapacidad a otro tipo de experiencias en las cuales también hay violencia. Entonces, diría que también estas cuestiones más estructurales y del espacio en el que hemos realizado esta investigación puede también tener un impacto y una diferencial, ¿no? Y finalmente, sí, Lizzy nos pregunta cómo aporta la investigación a la sociedad. Bueno, y yo creo que esta ha sido una oportunidad no solamente para conocer las experiencias de las mujeres con discapacidad y cómo experimentan justamente estos distintos aspectos de sus vidas, de las familias, y también un poco la perspectiva de sociedad civil y del Estado, sino también para visibilizar un poco estas experiencias, para organizar también un poquito la información sobre cómo es que se han presentado las diferentes experiencias de violencia, y que eso de alguna manera pueda tener un impacto, ojalá, en la respuesta, ya sea de sociedad civil o de políticas públicas que tengan un enfoque de género y discapacidad, y que incorporen este enfoque de mirada interseccional, que creo que es algo fundamental y que todavía, si bien es algo que discursivamente tenemos presente y que hay algunas acciones que se están haciendo en nuestro país para trabajar sobre este tema en específico, sabemos que falta mucho aún, ¿no? Y tener información específica, tener testimonios de mujeres con discapacidad sobre este tema, trabajar sobre alguna región en particular, creo que nos ayuda también a pensar en cómo podemos ajustar las políticas de respuesta a esa realidad en específico.
y esperamos que ese sea el impacto de este informe. Ojalá que podamos llegar a una difusión grande también, y bueno, sé que hay varias instituciones también que han participado del estudio, que están aquí con nosotros el día de hoy en el Zoom. Sé que algunas han estado también en la presentación pública anterior, y ojalá que podamos también alcanzarles el informe final, y que se pueda socializar dentro de las instituciones para ver cómo se pueden armar estrategias de respuesta, ¿no? Porque esa es un poco la idea también, no solo levantar la voz, sino también pensar en cómo ejecutar y cómo concretar respuestas para. Correcto. Muchas gracias nuevamente, Andrea, Ana Sofía. Voy a invitar en este momento al economista Juan Solórzano. Él es técnico representante de COSENFE acá en Perú, quien nos va a dar las palabras de cerrar, de despedida. Adelante, Juan. Julia, muy buenas tardes al equipo de investigación que ha hecho este trabajo, que ya lo han escuchado, lo hemos escuchado atentamente todos. Solamente, primero agradecerles el esfuerzo que ya han realizado, poner en agenda, en debate, en blanco y negro, una realidad que padecen las personas con discapacidad, sobre todo las mujeres con discapacidad, en el tema de violencia de género, ¿no? A Dios gracias, muchas de las investigaciones que nosotros desde el proyecto de COSENFE y la Fraternidad Cristiana, CODIP y FENAMUDIP hemos venido impulsando, están siendo tomadas en cuenta en la elaboración de los distintos manuales, guías, tanto a nivel de entidades públicas como a nivel de organismos multilaterales, ¿no? Hacen referencia justamente a estas investigaciones que nosotros venimos trabajando, y eso realmente es importante resaltarlo, porque finalmente todo este esfuerzo y académico, que a veces puede ser muy complejo, puede ser muy denso, pareciera que no rinde sus frutos, pero sí rinde sus frutos a distintos niveles, ¿no? Entonces, y estoy seguro que este trabajo de investigación también va a seguir esa ruta, probablemente va a ser fuente de referencia para elaborar políticas públicas, guías, manuales, recomendaciones diversas, etcétera, a distintos niveles, ¿no? Entonces, de eso no me queda la menor duda. Un segundo elemento que ya lo han dicho las investigadoras es que se pueda, ojalá, seguir articulando a nivel de la sociedad civil, sobre todo de Loreto, estos esfuerzos de conocer un poco más la problemática de las mujeres con discapacidad, de las personas con discapacidad. Hay mucho interés en las autoridades por seguir trabajando estos temas, sobre todo la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de Loreto. He percibido mucho en ellos ese interés de abordar un poco más a profundidad estos temas, ¿no? Y probablemente también hay otras instituciones a nivel de la sociedad loretana que quieran seguir involucrándose en el tema. Ya lo han señalado las investigadoras que han encontrado distintos actores sociales, organizaciones sociales, organizaciones públicas que les ha parecido interesante que se haga un trabajo de investigación de este tipo en la selva, ¿no? Y por lo tanto creo que corresponde a ellos también seguir este hilo de investigación, este hilo de indagación que se ha venido trabajando, pero además potenciar las capacidades sociales, organizacionales de las mujeres con discapacidad y las personas con discapacidad en la región. Ojalá se pueda hacer eso, porque finalmente, si las propias mujeres con discapacidad, las propias personas con discapacidad en la región de Loreto no están organizadas, no están cohesionadas, o por lo menos no tienen un intento de hacer incidencia a nivel de su región, de su localidad, pues la verdad es que es complicado que se visibilice estos temas, ¿no? De violencia de género, de falta de oportunidades para las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, corresponder seguramente al proyecto, a la Frater, a CODIF, FENAMUDIP, en fin, a distintas organizaciones, seguir esta línea de trabajo, de fortalecer las redes sociales, las redes de contacto, ¿no? Quedamos desde el proyecto satisfechos con la acogida que ha tenido este foro ahora, con la participación de todos los que están escuchándonos, viéndonos. Seguro que
más adelante podremos ir trabajando con mayor profundidad algunos temas, por ejemplo, lo de del enfoque indígena, ¿no? Efectivamente, hay quizás yo diría, aparte de la condición de mujer y tener discapacidad, hay también esa condición de situación o de origen indígena que no hemos explorado, ¿no? Alguna vez unos funcionarios de alto nivel me preguntaban que ellos habían ido a la selva, a las comunidades nativas, y no veían personas con discapacidad, como quien diciendo, pues la verdad es que nosotros estamos exagerando el tema de la discapacidad y todo eso en las comunidades rurales, ¿no? Y lo que pasa es que, y ustedes solamente, las investigadoras solamente lo habrán visto, es que no es que se muestra a la familia, no es que muestran las familias a la persona con discapacidad, ¿no? Normalmente, ¿no? Entonces, muchas veces están ahí en las casas y no son mostradas, ¿no? Y eso probablemente en las comunidades nativas eso también esté pasando, ¿no? Entonces, queda pendiente ese análisis, ese estudio también a ese nivel, porque en la selva sobre todo, en las zonas rurales, efectivamente el Estado todavía no ha llegado con la fuerza que probablemente puede haber llegado en otros sitios. De mi parte, Julia, agradezco entonces a Andrea, a Ana Sofía, a todo el equipo que ha venido desarrollando esta investigación y a todos los que han estado presentes en este foro. Gracias, Julia, gracias a todos y a todas, ¿no? Muchísimas gracias, Juan, nuevamente. Muchísimas gracias, Andrea y Ana Sofía. Y un abrazo grande para ustedes. Gracias a todos nuestros participantes que están en el Zoom y que nos siguen también en Facebook. Gracias por compartir con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Tardes bien interesante. Muchas gracias.